Car, pues que se me apagó. A ver. No, porque tienes la clave de la cara. No, es que esto ya tengo que transmitir. Bueno, pues no. No, fíjate que esto no. Ya está transmitiendo, seguro. ¿Ya? Buenos días, parece que ya estamos transmitiendo en vivo, ¿sí, verdad? ¿Sí estamos ya? ¿Me escucho o no? A ver, espérenme tantito para ver si no hay un problema técnico aquí. ¿Ya? ¿Estamos? Pues buenos días a todos ustedes de la Iglesia de Pátzcuaro y otras iglesias que se están conectando. Gracias por la invitación virtual a enseñar la palabra de Dios. Y algunos de ustedes escucharon un mensaje de la semana pasada que me pidió que reenviara acerca de las reacciones que ocurrieron y cambios que hubo en personas después de la muerte de Jesús, cuando aparentemente él ya no tenía nada que ofrecer, pues había entregado voluntariamente su vida. Y lo que quiero comenzar haciendo es decirles que el texto principal donde vamos a estar está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 38 al 41. Y lo que voy a hacer después de la introducción es complementar con otros pasajes paralelos y complementarios de la Biblia para que ustedes puedan captar la historia completa de José de Arimatea y en parte también de Nicodemo. Y si alcanzamos, vamos a ver también a las mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias por traernos aquí esta mañana. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra hoy. Y te pido, Padre, nos ayudes a tener convicción y valor en estos tiempos difíciles. Y como decía que iba a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y creo, Padre, que no pudo haber días más malos para muchos discípulos que ver morir al Señor. Pero esos días fueron de luz cuando resplandeció en sus corazones y ellos pudieron ver la realidad del Salvador, del Cristo o Mesías que vendría y del reino futuro que nos espera. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios y nadie ha honrado más al Padre que Jesús, al punto de ir a morir judicial y penalmente por otras personas que merecíamos morir en la cruz, o peor que la cruz, en la condena eterna. Entonces, Jesús ha sido humillado, ha sido despojado aparentemente de su gloria, ha muerto como un criminal en la cruz, pero ahora el Padre va a comenzar a honrarle. Y lo que vamos a ver hoy con la sepultura de Jesús es que es el final de su humillación, principio de su exaltación a manos del Padre. ¿Recuerdan ustedes las últimas palabras que él pronunció fue: Padre, ahí en Lucas 23, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y sí, el Padre se va a encargar del espíritu y de la persona de Jesús, poder exaltarle como él y solo él se merece. Ahora, hay una profecía, y no van a ir allá ahorita, se los voy a leer yo, en Isaías 53:9, que se escribió 700 años antes de que esto ocurriera. Y el profeta dice esto: se dispuso con los impíos su sepultura. Ellos pensaban mandarlo a la sepultura con hombres indignos y que habían sido crucificados justamente por sus pecados. Pero viene un cambio, porque dice también: pero con el rico fue en su muerte. Y vamos a ver que él va a recibir un funeral y una convicción de otros creyentes dignas de un rey. Y después termina diciendo: aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Y eso confirma lo que dijo el centurión que estudiamos la semana pasada, que dijo: este hombre es inocente o es justo, es el Hijo de Dios. Ahora, para comenzar a exaltarle, Jesús utilizó a personas muy tímidas y hasta podemos decir medio cobardes, pero quienes con la muerte de Jesús llegaron a tener en su corazón una convicción que nadie más tuvo. Y cuando aparentemente Jesús ya no tenía nada que ofrecer, dejaron de pensar en sus comodidades, en sus relaciones y en otras muchas cosas que eran solamente de ellos, en sus posesiones, y entregaron su vida con valor
a Cristo, y así fue como le honraron a Jesús. Esto no lo hicieron sus apóstoles y no lo hicieron otros seguidores, pero lo hicieron personas que nos esperan. Y así es como trabaja Dios. A veces va a usar a personas que no tienen aparentemente ningún valor, que son tímidos, pero que al final captan porque son discípulos de Jesús y vienen con una fe que solamente puede venir de Él y con un valor que solamente puede venir de Él y pueden captar y pueden manifestar la palabra de Dios. Cuando aparentemente no había esperanza para nadie, todo estaba perdido, estos hombres en su corazón brillaron y pudieron captar que solamente en Jesús había esperanza y mostrar la vida eterna que ya tenían en su corazón y la esperanza de un futuro diferente. Se llaman José de Arimatea y Nicodemo. Y ahora sí vamos a Juan 19, 38 al 41. Vamos a empezar con el 38 y voy a dar pequeñas secciones. Dice primero, después de estas cosas. Pues, ¿qué cosas? Pues las que ocurrieron durante el juicio injusto, la crucifixión y la muerte de Jesús. Todo esto ocurrió. Y después aparece este hombre, José de Arimatea. En Lucas 23, 51 nos dice que Arimatea era una ciudad de los judíos. No sabemos la ubicación exacta de Arimatea, pero sabemos que está cerca de Jerusalén. Y después nos dice que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Mateo también nos dice que es discípulo de Jesús. Juan y Marcos solamente lo asumen. Ahora, la primera pregunta es, ¿por qué tenía él miedo de expresar su fe en Jesús a los judíos y a todo el mundo? Y lo más seguro es que no quería perder su posición en la sociedad judía, religiosa, era un hombre muy importante, no quería ser expulsado. Y pensó que podía ser neutral. Él en un momento pudo pensar, pues puedo tener el favor de Dios y de los hombres. Pero ¿saben qué? Eso tarde que temprano es imposible. Tienes que identificarte a quién vas a seguir, a Cristo o a los hombres. Al punto de que si la verdadera fe viene de Dios y si venía en Él, pues se va a manifestar. No hay otra opción. Tarde que temprano no puedes estar todo el tiempo como un discípulo secreto. Y José no lo estuvo. Y decidió en ese momento seguir a Jesús y no seguir a otros. Ahora en Mateo nos dice que era un hombre rico. Y lo que leemos ahí en el pasaje de Isaías 53:9 es que fue con los ricos en su sepultura, una muerte digna. Marcos nos dice, y Lucas también, que era un miembro prominente del concilio o del Sanedrín. Este Sanedrín o concilio es pues el grupo de personas más importantes en Israel, religiosos en su mayoría, y que toman las decisiones por el pueblo. Son los encargados de juzgar la vida de Israel. Y este hombre, lo que podemos ver aquí es que es un hombre que no tiene carencias económicas de ningún tipo, es un hombre rico, y es un hombre que tiene mucho más autoridad que otros que están en autoridad, porque es un hombre prominente dentro del concilio. Pero por la gracia de Dios pudo captar que todo eso que tenía no tenía ningún valor comparado con Cristo. Y fue lo mismo que hizo Pablo después y que leemos en las cartas de él, cuando dice en Filipenses, todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Este hombre comenzó a ver que todas sus amistades, sus posesiones, sus riquezas eran basura y que lo único genuino y real era de veras tener a Cristo. Ahora Lucas nos dice también que este hombre era un varón bueno y justo. Y no es porque era un varón bueno y justo en sí, porque solo Jesús lo es, sino porque él, como dice ahí, no había sentido al plan y al proceder de los demás. Ese mismo día, en ese preciso momento, definió su destino de a quién seguir. Y él prefirió seguir a Cristo y dejar todo lo demás. Dejó sus amistades, dejó sus posesiones, dejó su reputación entre el concilio y ahora sigue a su amigo Jesús y a todos aquellos que siguen a Jesús. Ahora en Proverbios, en el libro de Proverbios encontramos dos pasajes que nos ayudan a captar esta verdad. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los sabios rechazan la sabiduría. Entonces, este José comenzó a ser un hombre sabio en ese momento. Y si tú sigues a Jesús a pesar de todo, eres un hombre sabio, porque temes más a Dios que a cualquier cosa. Y luego en otro proverbio 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y ese día, aunque tenía todo en contra, no había un hombre más seguro que José
de Arimatea. Ahora, parte de mi vida, yo me identifico con José de Arimatea. No soy rico y no soy un hombre prominente, en eso no me identifico. Pero sí reconozco que cuando empecé mi vida en Cristo, era un hombre muy cobarde y muy tímido. Y no expresaba mi fe completamente y no me identifico. Y a veces todavía de repente tengo algo de temor a los hombres, tengo que confesar. ¿Por qué? Pues por temor a los hombres, por temor a perder mis posesiones, por temor a perder ciertas amistades. Temor y temor y temor todo el día. Pero ¿saben qué? Pasajes como este, y no puedo mencionar nombres porque son muchos, gracias a Dios, me han dado el ejemplo de que seguir a Cristo es lo mejor. Y que no puedo comprometer mis valores si estoy siguiendo a Cristo. Seguramente, muy seguramente, este hombre logró tener mayor convicción cuando oyó a ese ladrón en la cruz que dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces él pudo decir: ¿cómo es posible que un hombre que está muriendo igual que él, con alguien que no tiene mucho que ofrecerle, esté pidiendo el reino de Dios? Es lo que yo he estado esperando, porque en Lucas y en Marcos nos dice que José creía y esperaba el reino de Dios. Eso era lo que él esperaba, esa era la esperanza judía. De hecho, la enseñanza acerca del reino de Dios es el evangelio mismo. ¿Por qué? Porque es lo que están esperando. Todo el Antiguo Testamento está hablando del futuro reino de Dios prometido a Israel, por medio de un representante de David, que le llamarían Mesías, ungido, o en griego, Cristo. Así es de que la enseñanza acerca del reino es una enseñanza complementaria del evangelio. No puede haber evangelio, no hay buenas noticias si el reino de Dios no va a venir un día a traer justicia y paz, y sobre todo a exaltar a la nación judía, que tampoco lo merece, pero que es una promesa de Dios que les ha dado. Entonces Jesús habló a los discípulos acerca del reino futuro de Dios. ¿Y por qué les digo futuro? Porque no podía haber reino si no iba primero a libertarles de sus pecados. En otras palabras, sin cruz no hay reino. Entonces la enseñanza acerca del reino era la enseñanza principal de Jesús en sus días. Y este hombre, José, seguramente escuchó palabras como estas, como en Juan 6:40, que dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Estoy seguro que como estudiante serio de las Escrituras, muchos pasajes acerca del reino y acerca del día final y la resurrección que Dios mismo traería pasaron por su mente. Y estoy seguro que él estuvo pensando legítimamente en lo que el ladrón pidió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras que penetraron también en su corazón, porque aún el ladrón, que no era muy religioso y quizás no muy estudiante de la Biblia, no sé, quizás sí, pero este ladrón también estaba pensando en el reino de Dios. Y estoy seguro que hubo algo esencial ahí. Las promesas que Dios le dio en profecía al profeta Daniel, ahí en el capítulo 7, y lo voy a leer ahorita 3 pasajes nada más. Estoy seguro que eso estuvo en los oídos de él, porque este hombre fue testigo ocular y escuchó también el juicio injusto que proclamaron contra Jesús y lo que él citó ahí, cuando dijo que verían al Hijo del Hombre descender en las nubes. Y dice aquí en Daniel 7, 13 y 14, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. Y en contraste, si ustedes leen el capítulo, antes surgieron 4 bestias que venían de la tierra, que muestran el carácter del humano, bestial, agresivo y siempre en contra de Dios. Pero este es un hijo de hombre, es un representante de la humanidad, un hombre legítimo, pero no viene de la tierra, viene del cielo. Y dice aquí que se dirigió al anciano de días. Ahora, cuando encontramos esta frase, el anciano de días, no quiere decir que era un hombre viejo, decrépito o acabado. Quiere decir que es el Padre eterno, que merece respeto y que tiene toda la autoridad para juzgar, y que debe de ser una persona que conoce todo, porque tiene todos los días y tendrá todos los días en el futuro. Y dice que fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y luego en el versículo 27 del mismo capítulo 7 leemos: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo
serán entregados al pueblo de los santos, que son los judíos o Israel, del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Esto no ocurrió en la primera venida de Cristo. No está ocurriendo ahorita tampoco, pero va a ocurrir en el futuro. Y en eso estaba pensando José, en lo que venía después de todo este sufrimiento. Y sabiendo acerca de la resurrección final, que fue lo que vimos en Juan 6:40, mira lo que dice Daniel 12, 2 y 13. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna. Son las mismas palabras de Juan 6:40. Y otros para la ignominia, es decir, sin honor, sin dignidad, para el desprecio eterno. Y Jesús no estaba siendo enterrado indignamente, y sus servidores no van a ser indignamente recibidos por Dios. Y luego al final dice, mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuál heredad? Pues mira, Daniel era un hombre parecido en cierta manera, aunque no con los judíos, pero con otros pueblos, un hombre muy importante y muy rico. Fue primer ministro de las naciones más poderosas. En ese tiempo Babilonia y después Persia, o con los medo-persas. Si quieres mezclar los dos, está bien. Pero ¿sabes qué? Tanto Daniel como este José ya no pensaron en lo que tenían aquí. Ellos pensaron y dijeron, no hay nada comparado con lo que Dios me ofrece. Estos reinos van a pasar, y sí pasaron, Babilonia y Persia. Y todos los reinos de este mundo van a pasar. Pero el reino de Dios jamás pasará, es para siempre. Y en eso tenían su enfoque. Y Dios le dice a Daniel, te vas a levantar y vas a recibir tu heredad. Y es lo mismo que está pensando José de Arimatea. Así es de que después leemos aquí en Juan 19:38 al final, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora, Marcos 15:43 nos dice que él se llenó de valor para hacer esto. Es un hombre tímido, es un hombre que había sido discípulo en secreto y ahora es un hombre que tiene valor. Tiene valores, algo cambió en su vida. ¿Y qué fue? Pues confiar en que Jesús es el Mesías, confiar en que Jesús va a traer el reino de Dios, y ahora dice, no cambio nada por esto. Y se llena de valor. Es un hombre que ya no tiene temor a los hombres, tiene temor de Dios. Es un hombre que ya no tiene el lazo del temor a los hombres en el cuello. Ahora tiene el lazo de Dios que le lleva a una vida totalmente diferente y puede enfrentar cualquier cosa. Y así nosotros también. Si confiamos en lo que viene después, podemos confiar en Jesús y podemos tener valor y no tener temor ni aún de este coronavirus ni de nada de lo que venga. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. La voy a leer aquí. Dice, ¿qué es lo que trae convicción, seguridad, ausencia de temor y valor en tiempos difíciles, aun cuando lo pierdes todo? Se las voy a repetir. ¿Qué es lo que trae convicción, seguridad, ausencia de temor y valor en tiempos difíciles, aun cuando lo pierdes todo? Y si tu respuesta tiene que ver contigo mismo, tus sueños, tus posesiones, tus ambiciones, tus gustos personales, tu seguridad, tus amistades, déjame asegurarte una cosa, nunca vas a tener ausencia de temor, nunca vas a tener valor, nunca vas a tener ni felicidad, nunca vas a tener estabilidad. Solo si te concentras en lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz y en lo que hará por ti en el futuro cuando regrese, puedes tener seguridad, convicción y valor en los peores tiempos. ¿Y sabes dónde está la clave? La clave está en que Dios y Cristo y el Espíritu Santo, o la Trinidad, siempre reciba la honra y no la recibas tú. Ese es nuestro problema. Siempre queremos recibir algo de honra, algo de valor, algo que sea para nosotros y dejamos a Dios a un lado. Y es lo que estaba pasando con José de Arimatea, pero no pasó más. Y la clave es que él sí estaba pensando en el futuro. La otra cosa que trae convicción y valor en los tiempos más difíciles es pensar en que Cristo viene por segunda vez. Y sí, primero viene por su iglesia, después vienen 7 años de tribulación y después él mismo establece su reino, que es el reino de Dios, porque Él también es Dios. Nadie más lo puede establecer. Si tenemos eso en el corazón, podemos tener seguridad, convicción y valor. Y sobre todo, si tenemos eso en el corazón, vamos a honrar a Dios
y vamos a ser discípulos fieles de él. Este José de Arimatea fue honrado inmerecidamente por Dios, porque mostró valor al final. Y tengo unas palabras aquí de Juan 12, 23 al 26. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué quiere decir? Para que vaya a morir en la cruz por los pecados y después exaltado a la diestra del Padre, y todo lo demás que es su sepultura y su resurrección. Antes de eso dice: en verdad os digo, y 2 veces lo repite, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y con la muerte de Jesús no estamos viendo lo que sucede con las muertes de cualquier ser humano, que mueren y ahí se acabó todo. No, él sigue produciendo frutos aún en el momento de su muerte, y lo vemos en José de Arimatea, lo vamos a ver en Nicodemo, y lo vamos a ver en otras mujeres que lo siguieron desde Galilea. 25. El que ama su vida, la pierde. ¿Amas tu vida? La vas a perder. El que aborrece, conservará para vida eterna. Hizo José. Aborreció su vida en este mundo, aborreció su religión falsa y fría, aborreció sus viejas amistades, y ahora conserva su vida para vida eterna. Finalmente dice: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Y estas últimas palabras me llamaron mucho la atención, porque pienso en este hombre, y pienso en mí también, y pienso en ustedes. ¿Qué honra queremos? ¿La honra del Padre o la honra del mundo? Nadie nos puede honrar como el Padre. Jesús está diciendo: te van a honrar. Eso es algo más inmerecido de lo que yo puedo imaginar. Y mira, José de Arimatea recibió el privilegio inmerecido de tener su nombre, su fe y sus obras que respaldan su fe a favor de Jesús en el único registro que durará por la eternidad. Aunque el cielo y la tierra pasen, y van a pasar, honró al Señor cuando todo iba en su contra. Y nadie se atrevió a hacer lo que él hizo, aun cuando al principio era tímido. Entonces eso quiere decir que hay esperanza para todos, porque todos en un momento en nuestra fe hemos flaqueado. Pero si nos pegamos a lo que Jesús hizo en la cruz y lo que va a hacer cuando regrese, entonces podemos tener un valor que solamente viene de Dios. Entonces lo que podemos decir es esto: honremos al Señor cuando nos va bien. Hay que honrarle cuando nos va bien, cuando todo está en orden y en tranquilidad. Pero ¿sabes qué? Honrémosle más cuando todo está mal, cuando todo está en contra. Y ¿sabes qué? Nunca vamos a salir decepcionados. Si no es en esta vida, y seguramente no lo será, porque todos los hombres grandes de Dios no recibieron reconocimiento en esta vida, profetas, apóstoles y aún Jesús mismo. Cuando Él regrese en la vida futura, esto va a cambiar totalmente. Pero ¿sabes qué? La mayor honra que podemos tener no se compara con la misma que mostró José de Arimatea. Y la honra mejor que podemos recibir es servir al Señor de gloria desde este día y por la eternidad. Eso es lo que trae honra a nuestra vida, reconocer lo que Él hace por nosotros. No que nosotros vamos a recibir la honra y vamos a decir: mira, yo estoy mejor que tú. No, la honra principal es honrar a Dios, es honrar a Cristo, y honrarle cuando aparentemente nada está funcionando. Honrarle aún, como hizo Él cuando había muerto y no tenía ya nada que ofrecer. Vamos al versículo 39 de Juan 19. Dice: y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también. Este Nicodemo es otro que también antes era un discípulo secreto, oculto, pero es un hombre que por fin pudo captar mejor que no iba a seguir su religión, no iba a seguir todas sus enseñanzas que tenía de la Biblia, y dice que era maestro ahí en el capítulo 3 de Juan, y muchos dicen que era el maestro, quizás el mejor maestro que había en Israel, no sabemos, pero era un buen maestro. Y aún así, Jesús le habló de ¿qué? Acerca del reino de Dios, pero le dijo: mira, hay un requisito para que tú entres al reino de Dios. No importa tu teología, no importan tus estudios, no importa tu posición, no importa si vas a las sinagogas, no importa si vienes al templo cada año. ¿Sabes qué importa? Y la respuesta es: necesitas nacer de nuevo. Y eso es lo que necesitamos todos, nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, lo único es aceptar a Cristo. Le dio un ejemplo de una serpiente que levantó Moisés en el desierto, cuando todas las serpientes estaban picándoles por su rebelión a Dios, y con solo mirar a la serpiente podían salvarse. Eso fue lo que le enseñó. Le dijo: solamente tienes que mirar y creer, y entonces
o mirar y creer, que es exactamente lo mismo. Y lo que él reconoció después es que esta serpiente solo era un tipo de salvación temporal, pero Jesús es salvación eterna. Y cuando le vio en la cruz, dijo, a él tengo que ver, en él tengo que confiar, y entonces recibió la vida eterna, entró al reino de Dios y ahora mostró convicción. Él escuchó con claridad palabras como Juan 3:16, y todos lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pudo captar por fin el amor de Dios. Pudo captar por fin que no había otra cosa mejor que seguir a Cristo. Pudo captar que podía perder todo y no perdía nada si seguía a Cristo. Y salió del anonimato y mostró la misma convicción de José de Arimatea y honró a Jesús en su sepultura. Dice ahí que trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras, que son como 35 kilos más o menos, muy costosas, están en el sepulcro o sepultando a un rey. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino. Ahora Marcos nos dice que José compró estas telas de lino, ahí lo envolvieron. Dice, con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos, y tenemos que recordar esto siempre, Jesús es judío. Viene a traer el reino a los judíos, pero de ahí va a dar bendición a todas las naciones del mundo. Y está teniendo la sepultura digna de un rey judío, o más bien la sepultura digna del rey judío, porque es el único rey que va a permanecer para siempre. 41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto. Y esto es muy significativo, porque si recuerdan ustedes, todos nuestros problemas, humanamente hablando, empezaron en un huerto. Cuando Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén, su incredulidad hizo que todo esto se corrompiera. Y vienen de ahí todos nuestros problemas. Entonces ahora es muy significante que en un huerto terminen todos nuestros problemas, y en un sentido Jesús está sepultando en este huerto todos nuestros pecados y confirma que estos pecados ya no serán más, porque resucitó de entre los muertos después y venció totalmente a la muerte. Y dice ahí, y en el huerto un sepulcro nuevo. Mateo nos dice que ese sepulcro era propiedad de José, en el cual no habían sepultado a nadie todavía. 42. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y Mateo y Marcos nos dicen que también rodaron una piedra grande en la entrada de este sepulcro. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el relato de José y Nicodemo? Y que necesitamos nosotros tener convicción hoy. Que no hay neutralidad en cuanto a seguir a Jesús. Si de verdad la fe viene de Dios, no te puedes quedar todo el tiempo como un discípulo secreto de Jesús. Tienes que manifestar tu fe. Tienes que decirle a los demás, yo soy creyente, no puedo ir igual que tú. La segunda cosa que nos enseña es que creer en Jesús es absolutamente necesario para la salvación. Hoy en día vivimos en tiempos donde todo es confusión. Lo blanco es negro y lo negro es blanco, todo es gris. Y nuestra palabra favorita es presuntamente. Y lo que veo con esto de presuntamente es que no hay absolutos. No tenemos absolutos hoy en día. Y decimos, presuntamente es el asesino. Aun cuando hay cuchillo, está en el lugar de los hechos y hay un video. Pero decimos presuntamente. Y hasta Carla, mi esposa, me estaba diciendo el otro día, una reportera dijo en la televisión, después de tanta evidencia me da pena decírselos, pero presuntamente. Así estamos, no nos atrevemos a decir la verdad. Y decimos presuntamente es un hombre, presuntamente es una mujer. Todo es una confusión total en este mundo. Pero en la palabra de Dios, que no es de los hombres, solamente hay verdades y solamente hay absolutos. No hay presuntos creyentes en Cristo. Hay creyentes en Cristo e incrédulos en Cristo. Hay vida eterna y hay condenación eterna. Nunca dejes tu vida en manos de presuntamente o a lo mejor. Aceptas a Cristo, tienes vida eterna. No temporal, no una vida que se pierde. Si se perdiera fuera temporal sería una presunta vida, pero no vida eterna. Es vida eterna. Pero también si rechazas a Cristo, merecidamente vas a recibir condena eterna. La otra cosa que aprendemos es, hay que dejar de temer a los hombres desde hoy. Y no nos debe de importar perder amistades y posesiones. Tenemos todo en Cristo, mucho más de lo que podemos imaginar. Confiemos en Él y temamos solo al Señor.
porque Él nos puede honrar inmerecidamente. Él es el único que puede hacerlo. Yo no quiero otra honra que no sea la de Dios. Hay que honrarle a Él. Esa es nuestra mejor honra, es honrarle a Él. Y lo último es hay que esperar con paciencia la venida de Cristo por su iglesia y después para establecer su reino. Con esto vamos a tener convicción. Para terminar, me gustaría citar, si quieren ir allá, a Lucas 23, 55 a 56. Y con esto terminamos. Y yo podría titular esta sección El día en que los valientes corrieron. Cuando en realidad las valientes fueron las que se quedaron y fueron las que dieron la cara por Jesús. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Mateo y Marcos nos dan sus nombres, Juan las omite. Y aunque tampoco esperaron o anticiparon la resurrección que fue predicha por Jesús y anunciada por lo menos 4 o 5 veces, de todos modos lo que Lucas quiere que veamos es que tenían un corazón por el Señor y no perdieron detalle. Eran testigos oculares de lo que estaba pasando con su Señor. Estas especias eran inútiles ya, porque cuando regresaron Él ya había resucitado entre los muertos. Pero lo que no es inútil es el amor por Cristo, aun a pesar de que todo estaba en contra. Y Dios también honró la memoria de estas mujeres. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Esto nos muestra una cosa bien importante, que aún los apóstoles fueron apóstoles por gracia. No era porque eran hombres mejores. Si fuera por obras, estas mujeres les sobrepasarían por mucho. José y Nicodemo también, pero Dios los escogió como apóstoles. Y eso me muestra que si yo he sido escogido por Dios para creer en Cristo, y lo he hecho por gracia de Él, solamente es por gracia. No hay otra razón. No son mis obras, no son otras cosas. Pero también me muestra que Dios honra a las personas que le siguen hasta el fin y que no tienen temor de los hombres. A veces malentendemos muchas cosas y podemos pensar que el mal llamado pastor o el bien llamado anciano o el que dirige o el que enseña son los que van a recibir más honra. Pero ¿sabes qué? Los que van a recibir más honra para darle más honra a Jesús son aquellos que no se despegan de la obra de Jesús en la cruz y que esperan su segunda venida. Y pueden ser los mal llamados pastores o los bien llamados ancianos también. Y espero que nosotros busquemos la honra de Cristo, no para recibir algo para nosotros, sino para honrarle más a Él. Muchas gracias y buen día. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu salvación tan grande. Gracias por mostrarnos en hombres débiles convicción. Y gracias, Padre, porque podemos reconocer que también nosotros somos débiles. Danos convicción, Padre, te ruego, para seguir a Cristo ante todo y por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.